buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE. Caribe 106.5 FM, que transmite desde la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy vamos a estar discutiendo un interesante libro que ha salido publicado durante este año 2025, que se titula José Celso Barbosa y Alcalá. Un encuentro con la historia, un voluminoso trabajo editorial que Ediciones Magna Cultura ha presentado al pueblo puertorriqueño sobre la figura de José Celso Barbosa y Alcalá, una figura muy interesante en Puerto Rico, puertorriqueño, nacido en Bayamón, y de la cual vamos a estar dialogando en la tarde de hoy con tres distinguidos invitados. Tendrán con nosotros la doctora Gloria Tapia Ríos, quien es la editora de este interesante ensayos que ha publicado Magna Cultura, y también nos acompañan los profesores Cristóbal Santiago Berríos y también Edwin Fragoso Rivera, y vamos a estar dialogando con ellos sobre sus ensayos que aparecen en este interesante obra que ha publicado Magna Cultura Ediciones sobre la figura de José Celso Barbosa. Ese es nuestro tema para el día de hoy viernes. José Celso Barbosa y Alcalá, un encuentro con la historia. Estamos por Caribe 106.5 FM, nos escuchas también por caribe1540.com y la aplicación TuneIn. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos entramos de lleno en discusión con la doctora Gloria Tapia Ríos, el doctor Edwin Fragoso Rivera y con el profesor Cristóbal Santiago Berríos, y hablamos sobre la figura de José Celso Barbosa. Un encuentro con la historia. Regresamos en breve. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, esta es cultivada en el entorno inmediato de las ciudades, a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos familiares. Son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia
generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Comunitario, su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos, es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la habichuela, pepinillo, tomate, pimiento, hierbas con menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme está aquí. Para informármelo. Y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy tengo de invitado a tres extraordinarios profesores universitarios y amigos, quienes se han unido para hacer escribir una obra interesantísima y rescatar una figura bien importante en el quehacer puertorriqueño histórico y la historiografía puertorriqueña, y es la figura de José Celso Barbosa. Este tomo que tenemos y que ellos pues muy bien han estado trabajando en unión a otros autores que ahorita pues vamos a mencionar a cada uno de ellos, se titula José Celso Barbosa y Alcalá, un encuentro con la historia, y es una producción de Ediciones Magna Cultura, quien dirige precisamente la doctora Gloria Tapia Ríos, quien está con nosotros en la tarde de hoy. Y también nos acompaña en la tarde de hoy el querido amigo guayamés, extraordinario profesor universitario, Cristóbal Santiago Berríos, y también el doctor y profesor también universitario Edwin Antonio Fragoso Rivera. Y con ellos vamos a estar dialogando en la tarde de hoy sobre esta interesante obra, una obra monumental, casi más de 350 páginas, que tiene el libro ilustrado también, y es sobre la figura de José Celso Barbosa y Alcalá, que este próximo 27 de julio pues cumple un natalicio más, ¿verdad? Y que naciera en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Así que vamos a empezar por la génesis del libro, cuál es la importancia obviamente de esta importante obra que yo entiendo que era un personaje en nuestra historia, una figura política bien importante que había que rescatar, ¿verdad? En nuestra historiografía, y qué bueno que en este año 2025 pues ha salido esta publicación sobre José Celso Barbosa. Y para ello me acompaña en la tarde de hoy, como mencioné, la compañera y amiga, la doctora Gloria Tapia Ríos, a quien le damos las buenas tardes. Gracias por la invitación, Alexis. Muy amable de que te hayas interesado en el proyecto nuestro de publicación, que nos tomó 3 años y medio la investigación. No fue una investigación fácil. Y 3 años y medio. El proyecto sale de la ausencia, porque nos percatamos que la discusión sobre José Celso Barbosa, excepto el político partidista, está ausente de la historiografía nuestra, o lo que hay es una investigación tímida sobre el personaje, y eso nos llamó la atención a algunos de los historiadores, y de ahí es que viene la idea de comenzar a hacer una investigación que básicamente nosotros lo que estamos es desmitificando la historia de José Celso Barbosa. Gloria, antes de continuar, me gustaría también que Cristóbal y Edwin pues, nos dieran el saludo inicial. Buenas tardes, Edwin Fragoso.
Saludos, Alexis, doctor Tirado, muy amable, gracias por la invitación. Bueno, las palabras de la doctora Tapia, del querido profesor y amigo Cristóbal Santiago. Muy agradecido y honrado de estar en tu programa. Cristóbal, buenas tardes y saludos. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, ahora sí. Gloria y a Edwin y a todos, bueno, radio oyentes que van a estar por Radio Caribe escuchándonos. Así que a todos ellos, muy buenas tardes y que disfruten esta agradable conversación sobre el libro de José Celso Barbosa. Muy bien, Así será. Es una conversación que vamos a tener sobre la figura de José Celso Barbosa. Gloria, vamos a hablar obviamente del montaje del libro, ¿verdad? Tú aquí, conjuntamente con una serie de escritores, historiadores, estudiosos, ¿verdad?, de nuestra historia puertorriqueña, has logrado reunirlos a todos ellos para entonces lograr esta magnífica producción. ¿Cuáles fueron los criterios que tomó la editorial, y claro está, tú como editora general de la obra, tomaron para poder ver la figura de José Celso Barbosa más allá de la figura que nosotros conocemos, el político, el líder estadista, senador, miembro del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, también miembro de la logia? Un interesante artículo ahí del amigo Luis Santiago sobre la logia. Háblanos un poco sobre cómo lograste este diseño. Pues mira, como te dije anteriormente al principio del programa, viene de la ausencia. Algunos de nosotros nos percatamos que la investigación del doctor Barbosa ha sido sumamente reducida, muy discreta, y tiene su razón de ser. La razón es que la documentación del doctor Celso Barbosa está casi desaparecida. Y básicamente estos historiadores invitados, que el criterio utilizado para invitarlos es que ellos son especialistas en cada una de las áreas que curiosamente se distinguió el doctor Barbosa. En principio, nosotros invitamos 18 autores, pero quedaron 14. Quedaron 14 y creo que fue suficiente, lo que indica que la historia del doctor José Celso Barbosa con este libro no se acaba, no culmina. Al contrario, nuestra esperanza y nuestra idea es que otros historiadores sigan indagando sobre el quehacer y el pensar del doctor Barbosa. Una vez determinamos que no iba el aspecto político partidista para seguir encapsulándolo en una sola ideología, pues todos estuvieron de acuerdo que sí, que íbamos a hablar del ser humano, del médico, del masón, del hombre de cultura, en el caso del Ateneo puertorriqueño, porque básicamente todos conocen su línea político-partidista, pero teníamos que rescatarle otros vínculos, otros ángulos. Obviamente, esta obra refleja básicamente, ¿verdad?, otros aspectos de la vida cultural y social también de don José Celso Barbosa, que nació el 27 de julio de 1857. Y obviamente ustedes le dan, ¿verdad?, esa dimensión del hombre, más allá de la visión política, más allá del director del periódico, ¿verdad?, del presidente del Partido Republicano a partir de 1999, del autonomista también en la época bajo España, en la última etapa de la dominación española en Puerto Rico, y le dan pues ese toque, ¿verdad?, de ver otros ángulos. ¿Quiénes son los autores que te acompañan en esta edición? Pues mira, la doctora Norma Feliberti, que es la presidenta de la Asociación de la Sociedad de Genealogía de Puerto Rico, trabaja el proyecto de la genealogía de Barbosa, que dicho sea de paso, nunca se había trabajado la genealogía de él. Y curiosamente, sí, entonces nos lleva al pasado, al siglo XVIII. Los ancestros de Barbosa están en San Germán,
muy a mediados del siglo XVIII, un trabajo precioso, no solamente desde el punto de vista gráfico, sino desde el punto de vista de investigación, porque hubo mucho trabajo en ese proyecto. La compañera Leida Santiago, que es escritora y poeta, trabaja el ángulo del carácter del doctor Barbosa. Para ello utiliza unas teorías psicológicas para poder establecer el carácter de él, que dicho sea de paso, ella no es psicóloga, pero curiosamente tenemos un amigo del grupo que es psiquiatra y le corrigió el trabajo y le dijo que mejor no podía estar ese análisis del carácter de Barbosa, de modo que lo validamos. También hablamos, hay un dato bien interesante y nuevo en este libro, y es que el doctor Daniel Expósito, que es especialista en arte, hace una comparación. Es bien dinámico este escrito porque trabaja el espacio o los espacios donde habitó Barbosa y lo comparó con el desarrollo arquitectónico de la isla, de modo que es un proyecto en ese sentido muy innovador. Y descubrimos que aunque él nació en Bayamón, básicamente su trayectoria política, profesional y personal y familiar se desarrolló en San Juan, en el viejo San Juan. Otro compañero, Michael, escribe sobre el joven Celso Barbosa cuando estudió en el Seminario Conciliar de los Jesuitas San Ildefonso. Michael es muy importante en este proyecto porque Ediciones Magna Cultura tiene como costumbre seleccionar un estudiante de historia interesado en proyectos distintos sociales, con la idea de nosotros pasar el batón eventualmente a estos estudiantes que son buenos en la investigación histórica y que están interesados en ser historiadores. Leida Santiago comparte también conmigo el proyecto de Barbosa en Michigan y en Columbia, siendo estudiante universitario. César Augusto Salcedo trabaja el proyecto de médico y todas las situaciones que el doctor Barbosa tuvo para poder trabajar en Puerto Rico, en el Puerto Rico de la España y en el Puerto Rico de los Estados Unidos. Don Luis Santiago, que es el venerable historiador de la Gran Logia Soberana, nos habla sobre José Celso Barbosa, el venerable maestro pro tempore y fundador de una de las entidades masónicas de Puerto Rico. Don Cristóbal, que está ahí de invitado, nos está hablando. Él va a hablar sobre eso. Yo no voy a discutir el tema de Cristóbal, porque va a hablar sobre su proyecto, Las Sociedades Secretas del 1887, que nos va a compartir un dato muy importante que él descubrió sobre Barbosa en términos de ese proyecto. Esta servidora hizo la investigación sobre la participación durante 21 años del doctor Barbosa en el Ateneo puertorriqueño. Otro compañero estudió el ángulo cooperativo, que es José Antonio Colón Figueroa. El compañero Mario Ramos trabajó los fundamentos ideológicos y el concepto de patria regional del doctor Barbosa. Edwin Fragoso, que está aquí invitado en el programa, está trabajando el tema de la legislación social del doctor Barbosa, tanto en el Consejo Ejecutivo como en el Senado de Puerto Rico. Y el doctor Celso Barbosa, en la memoria documental, lo trabaja uno de los archiveros del Archivo General de Puerto Rico, Pedro Roy, que ese texto es muy importante para aquellas personas que quieran seguir trabajando temas sobre Barbosa, porque él lo que hace es una recopilación muy buena sobre las posibilidades de investigación en el Archivo General y otros archivos. Y otro de los proyectos es el del doctor Aarón Ramos, que es el doctor Celso Barbosa, el utopista afrodescendiente que trabaja la dimensión racial de nuestro personaje homenajeado. Esos son los 14 textos.
que compone el libro. Es interesante porque fíjate que abarca temas poco estudiados, ¿verdad? En la figura de José Celso Barbosa, especialmente esa parte de médico, que muy bien César Augusto pues trabaja ese detalle, y la parte también de los masones, del licenciado Luis Santiago, quien también pues trabaja ese punto. Me gustaría, Edwin, vamos a entrar a tu ensayo que se titula José Celso Barbosa de Alcalá, Legislación Social en el Consejo Ejecutivo y en el Senado de Puerto Rico entre 1900 y 1921. Durante ese periodo de tiempo, ¿verdad?, que cubre la participación de José Celso Barbosa, tanto en el Consejo Ejecutivo a partir de 1900, que dicho sea paso, tú haces una observación muy importante que muy poco conocida en Puerto Rico en torno al problema racial que enfrentó José Celso Barbosa cuando fueron a nominarlo como miembro del Consejo Ejecutivo, y la observación que hace en aquella ocasión el gobernador militar, ¿verdad? Y obviamente lo lleva hasta 1921, que es el año de su fallecimiento. Él era senador en ese entonces. ¿Cuáles son los elementos característicos que tú nos pudieras hablar un poco, que tú recoges aquí, en cuanto a esa legislación social y política también, que el doctor Barbosa trabajó durante ese periodo de tiempo y que tú recoges en el texto? Seguro que sí, Alexis. Gracias de nuevo por la invitación. Pues mira, este proyecto que, como habíamos hablado, me parece en una ocasión, una presentación del libro del compañero Bermúdez en Patilla. Claro. Aquí este libro, como mencionó doctora Tapia, abarca toda la vida de Barbosa. Pero en el aspecto específico del Barbosa legislador, yo me tomé el cuidado, ¿verdad?, para escudriñar esa legislación social, porque como mencionó la doctora Tapia, ya el Barbosa político partidista lo conocemos. Claro, lo conocemos a medias, se puede profundizar más en esa vida de Barbosa, pero esa legislación social que Barbosa hizo a favor de los menos privilegiados, a favor, no, fíjate qué interesante, no solamente de la medicina, que legisló bastante a favor de la medicina, tanto en el Consejo Ejecutivo como en el Senado, sino por la educación, por la agricultura. Barbosa perteneció a un comité interesantísimo, que era el de la aprobación de financiamiento, que tenía que ver con proyectos que había que financiar. Y en ese sentido, él fue bien responsable. Yo decía, wow, aquí esta etapa de Barbosa yo no la conocía, lo conocía como médico político, pero no como contable, ¿verdad? Es un aspecto, ¿no? Porque era bien meticuloso al momento de examinar el dinero que se solicitaba para una escuela, por ejemplo, para un hospital, para un asilo. Y entonces casi siempre él apoyaba todos esos proyectos. Claro, en uno que otro que veía que había una cantidad de dinero un poquito más alto de lo común, lo cuestionaba. Y no solamente él, también los otros miembros estadounidenses, que casi siempre eran 3. Y interesantemente, en los documentos examinados del Consejo Ejecutivo, Barbosa siempre aparecía firmando, si no primero, segundo, que es un dato interesante, ¿verdad? Porque por la jerarquía, como señalaste, cuestionaron por su condición racial, que muy bien trabaja el doctor Aaron Gamaliel Ramos en su ensayo, cuestionaron cómo un negro va a estar en una ente de gobierno. Sin embargo, no se arrepintieron haberlo seleccionado, porque fue nominado en varias ocasiones, ¿verdad? O sea que ese trabajo social que hizo Barbosa como legislador, primero en el Consejo Ejecutivo y en el Senado, fue de tal magnitud que le valió, ¿verdad?, el respeto de todos los sectores de la sociedad. Y haciendo un paréntesis en lo que mencionaste, Alex, ahorita, interesantemente, ¿verdad?, y en honor al Barbosa, fundador del Partido Republicano, nunca lo presidió, pero todos lo reconocían como su líder máximo, ¿verdad? Exacto. Y ese era el respeto de la figura de Barbosa. Sí, es correcto, ese detalle es correcto. Nunca presidió el partido, aunque lo fundó, ¿verdad?, en 1899. Y ese tal. Oye,
En cuanto al aspecto, obviamente, de la investigación que tú haces, ¿verdad? Relacionado a ese aspecto del Consejo Ejecutivo, me llama mucho la atención el hecho de que de la legislación que él presentó también en el Consejo Ejecutivo. De esta legislación que él presentó, ¿cuál tú crees que fue la de mayor alcance y la de mayor, ¿verdad? Que tuvo una gran proyección, ¿verdad? En el país en ese momento. O de mayor impacto, si podemos verlo de esa manera. Para mí fueron dos. El aspecto, obviamente, ilógico como médico, ¿verdad? A favor de regular, incluso el proyecto para regular la práctica de la medicina. O sea, lo que sería hoy en día la reválida. A los médicos, a las parteras, a los enfermeros, exacto. Eso fue de gran impacto porque, pues, como ocurría en los tiempos, ¿verdad?, pasados, que la gente practicaba una profesión, pero no era regulada. Y en ese aspecto, él procuró que para que el servicio fuera de calidad al pueblo, el profesional tenía que estar capacitado, ¿verdad? Y me parece que ese aspecto de la medicina y otro fue en la educación, ¿verdad? Él velaba porque los proyectos de construcción, y vuelvo, ¿verdad?, a lo que mencioné ahorita, de financiar proyectos de construcción, primero que todo, que la escuela tuviese la capacidad para albergar, ¿verdad?, una cantidad de estudiantes, los materiales educativos para esos estudiantes y, importante, la capacitación del personal. O sea, Barbosa veló que no solamente el que fuera a ser educador, meramente si era, por ejemplo, si era maestro de inglés, por saber inglés, pues para ser maestro. Si dominaba las matemáticas, sino él procuró mediante legislación que esas profesiones fueran validadas. Por eso te digo que, sea, que fuesen, hoy en día, pues, me parece que es un legado de Barbosa el hecho de que incluso los maestros que hace un tiempo para acá tenemos que tomar una especie de reválida, ¿verdad? Como otros profesionales, ¿no? Y me parece que esa aportación a la educación y a la salud fueron los más relevantes, no solamente en el Consejo Ejecutivo, Alex y compañeros y radioescuchas, sino en toda su vida como senador también. Como senador presentó muchos proyectos y fue bien vocal en defensa de las personas pobres, de las personas que no tenían acceso a los servicios fundamentales. En eso Barbosa se destacó, no solamente en el Consejo Ejecutivo, repito, sino en el Senado. Lamentablemente, ¿verdad?, lo perdimos no tan joven, pero en el 1921, quizás con nuevos proyectos en mente que no por factor de tiempo, ¿verdad?, y para la publicación del libro, pues se pudieron haber añadido, que como dijo la doctora Tapia, esto es un proyecto que continúa, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ver si más adelante podemos incluirlo para beneficio del país. Y tú pudiste indagar un poco más sobre la relación allí en el Senado, la relación con Barceló. ¿Cómo fue esa relación con Antonio de Barceló, quien era el presidente del Senado en ese entonces? Pero además el presidente del Senado era el líder del partido unionista, ¿verdad? Unión de Puerto Rico, quien dominaba, ¿verdad? El partido que dominó básicamente el escenario político en esa etapa después de la ley Jones. Y un poquito antes de la ley Jones del 17. ¿Cómo fue esa relación? Porque ahí también tú hablas, la parte que pude leer, tú mencionas el hecho de que él auspiciaba proyectos, ¿verdad? Y le votaba a favor y se expresaba en el hemiciclo del Senado relacionado a los proyectos de los unionistas. Háblanos sobre esa relación. Correcto, eso es quizás lo más interesante y que las personas desconocían de este proceso, ¿verdad? Que él no fue a la legislatura a estorbar, ni a ser enemigo de nadie, sino hubo por lo menos, ¿verdad?, lo que pude apreciar en las actas del Senado, una buena colaboración, no solamente con los de la Unión, sino con los partidos socialistas y con la figura de Barceló. De hecho, si observa, ¿verdad?, y sería excelente ver los documentos, cómo esas medidas el presidente del Senado las aprobaba sin ningún reparo. Claro, había una otra, ¿verdad?, como ocurre en el presente, que lo mandan a una revisión, pero casi siempre tenía el aval del presidente del Senado, ¿no?, como líder
en el caso de Barceló, y los demás senadores. O sea, respetaban muy bien la figura de Barbosa porque, por lo que se puede apreciar en la documentación, él fue allá a trabajar. Él fue a legislar para beneficio del país. O sea, y si tenía que oponerse a algo, se opuso porque él votó en contra también a otras medidas. Vamos. Pero el mayor análisis que yo hice en términos de la legislación de Barbosa como senador fue siempre a favor de los beneficios para el país. Incluso aunque lo sometiera al Partido Unión o cualquier otro partido, ¿verdad? O sea, no fue, y eso es un análisis personal, no fue obstáculo, como podemos ver en el presente, ¿verdad? Y en el pasado, siglo pasado, en el siglo XX, esa tiraera que si el proyecto es malo, pero si el proyecto es bueno, pero como no es mío, no lo voy a apoyar. En ese aspecto, Barbosa siempre fue proactivo, apoyando proyectos y medidas en el Senado que beneficiaran al país. Ahí el pueblo de Puerto Rico, cuando, ¿verdad?, lea nuestro proyecto, y en particular mi trabajo, se va a percatar de que el doctor Barbosa, ese hombre de pueblo, como lo llamó Pedreira, ¿verdad?, fue allí, a ese cuerpo legislativo, a trabajar. No fue allí a hacer otra cosa. Así que el libro es fantástico, así que, ¿verdad?, sugerencia propia, que deberían leerlo para saber un poquito más de lo que cada uno hemos aportado. Claro que sí. Cristóbal, vamos a hablar de un poco, ¿verdad?, de tu visión en torno a lo que desarrollaste en tu ensayo. Tú desarrollaste el tema El Viejo de la Torre, José Celso Barbosa y la Sociedad Secreta de 1887, que es un tema muy cercano, ¿verdad?, a nuestra región, especialmente en Arroyo. La cuestión de la Torre del Viejo, que hace un par de semanas pues estuvimos en Guayama, tú estuviste allí en San Cauteño presentando el libro del doctor Nelson González precisamente sobre la Torre del Viejo. Háblanos un poco sobre esta visión de José Celso Barbosa, porque fíjate que tú lo enmarcas en el asunto en el periodo ya, ¿verdad?, final del siglo XIX, de la dominación española, y había en Puerto Rico una serie de elementos, ¿verdad?, que estaban molestos, por decirlo así de otra manera, con el régimen español en Puerto Rico. Y tú obviamente pues traes esta cuestión ¿cuál fue la mentalidad de Barbosa en cuanto a estos elementos que tenían que ver precisamente con esta sociedad secreta, que, dicho sea de paso, surge luego de la fundación del Partido Autonomista del 87? Sí, claro. En el caso particular del artículo que yo escribo, pues hay que mirar la mentalidad de Barbosa. Barbosa realmente es el que él mismo expone que él fue miembro de esa sociedad secreta que se llama la Torre del Viejo. Él participó activamente, fue uno de los líderes directos en ello, de hecho colaboró activamente en ayudar a todas las personas que estaban envueltas en ese movimiento, y de una manera discrecional, porque obviamente en el caso de él, por su personalidad, por ser negro en ese momento, pues le iba a traer por ser un médico graduado de Estados Unidos, empezó a ver la situación que existía entre Estados Unidos y España, pues podía también traer algún tipo de resentimiento, así que lo hizo con mucha discreción. De hecho, la personalidad de Barbosa es una personalidad que desde joven la podemos enmarcar dentro de una persona de mucha discreción, una persona que se podía confiar. De hecho, ahí es que hace sus primeras amistades en el seminario conciliar, donde él empieza con una sociedad de amigos a hacer fiestas y eso, pero eso era una sociedad secreta entre ellos mismos. Así que ya podemos ver cómo él empieza a relacionarse con una gente de la misma élite de San Juan, que precisamente tenía esas intenciones de empezar a hacer cosas por el país. Y en el caso de Barbosa, cuando él termina de estudiar, que se integra a la política, se da cuenta de las necesidades económicas que estaban ocurriendo en Puerto Rico, particularmente la posición de desventaja que tenían
los nativos, las personas que vivían en Puerto Rico, en oposición a aquellos que llegaban, los peninsulares que llegaban de España y que gozaban inmediato de ciertos privilegios. Eso pues Barbosa lo vio mal y lo expresa obviamente más tarde en su vida en el periódico que él mismo funda, El Tiempo, en la cual él analiza ese momento histórico en la cual se funda estos movimientos de sociedades secretas en Puerto Rico. Claro, no todas las sociedades secretas fueron iguales. En el caso de la sociedad secreta que participaba Barbosa, es un movimiento económico que se desarrolla a partir de 1886, cuando se empiezan a surgir una serie de preocupaciones que provocan una reunión en Aibonito, en la cual un grupo de personas de todos los pueblos de la isla empiezan a reunirse para dialogar sobre la situación económica del país, sobre las desventajas que tenían ante los elementos peninsulares y ante el gobierno de Puerto Rico que apoyaba esos movimientos en contra de los mismos nativos. Así que ese movimiento realmente surge antes de la famosa asamblea que se dio en Ponce de la Perla, de la origen del Partido Autonomista, y que obviamente cuando llega el momento de 1887, en marzo, de que se da esa asamblea en Ponce, pues vemos cómo se levanta una pasión extraordinaria y ahí aprovechan que se habían reunido una serie de personas, pues esa asamblea pues quizás fue el acontecimiento más grande de esa década, en la cual se reunieron miles y miles de personas en Ponce en un entusiasmo extraordinario, y ahí se aprovecharon y se reunieron unos cuantos líderes, y ahí también pues empezaron a crear ese movimiento para lograr mayores beneficios para los locales, económicos. Ahí es que vemos cómo... Sí, adelante. Ahí es que vemos cómo es que se da esta participación de Barbosa. Barbosa es invitado ante un grupo de personas en la misma asamblea, en la cual él asiste junto con sus compañeros que habían venido de delegados de San Juan, que muchos de ellos eran sus amigos de infancia también, amigos como Manuel Rossi, Calixto Romero, una serie de personas que él conocía y que él sabía que podía confiar en ellos y ellos sabían que podían confiar en él. Así que está rodeado de unas personas que son bastante discretos y que toman la decisión de oponerse obviamente a las decisiones económicas que estaba teniendo el gobierno de Puerto Rico en ese momento. Oye, ¿por qué Barbosa se une y acoge obviamente estos planteamientos que se hacían en económicos, sociales en ese momento? ¿Qué tú crees? ¿Cuál era lo que traía, verdad, Barbosa dentro de sí mismo, obviamente, verdad? Para entonces él acoger estos planteamientos. ¿Qué tú piensas? En el caso de Barbosa, yo pienso que él desde muy temprano se dio cuenta de las desventajas económicas. Recuerden que él mismo fue perjudicado por la misma situación económica cuando él llega a Puerto Rico, habiendo terminado su estudio de medicina, que no se le permitió de inmediato para estudiar la medicina por ser graduado de Estados Unidos. Y eso pues le dio a él una cierta de sentimiento, me imagino, que un poco de resentimiento de haber tenido ese discrimen. Y así por el estilo, él pudo ver una serie de discrímenes porque él era un médico que empezó a caminar, anduvo por todas las regiones de Puerto Rico, particularmente en su aspecto médico, pero también participando en actividades ya proseltistas. Empezó a mirar esas necesidades que se van dando dentro del pueblo de Puerto Rico, y ahí es que yo creo que él pues toma la decisión de unirse a esta. Además, su gran pasión por el civismo, ese que se da, ¿verdad?, con su amantísimo, ¿verdad?, la pasión hacia el masonismo, la masonería, perdón, en la cual él demuestra, ¿verdad?, ese compromiso de liderato que requiere las personas que están envueltas en la masonería, que saben que uno de sus deberes es hacer cumplir la justicia de Puerto Rico. Y así, pues, él, junto con precisamente
profesores es que muchos de ellos terminan siendo partícipes de esto porque él mismo lo expresa dentro de 30 años, es verdad que fue 30 años después, pero lo expresa claramente cómo era que se reunían, cuál era la misión de aquella aquel gran momento en la cual se provoca la boicotizadora en contra del gobernador Romualdo Palacio, en la cual prácticamente lleva a cabo una serie de ataques en contra de estas personas que se conocen como los componentes, esos ataques que fueron viles en contra de las personas y que realmente provocaron el resentimiento de muchos de los puertorriqueños en ese momento en Puerto Rico. Tú haces mención, Cristóbal, a un asunto bien importante y es la cuestión de la génesis de las sociedades secretas. Tú te destacas acá que Barbosa... De hecho, las sociedades secretas realmente surgen como parte de unos movimientos que se estaban dando ya en España. En España, a través de lo que se llama la famosa revolución del tricenio, la famosa época de que España no se sabía cómo se estaba gobernando, ¿verdad? Pues María Cristina y aquella, ¿verdad? La regencia y todo, y los cambios que se dieron monárquicos, constitucionales, el cambio que se quería tener una España, una monarquía constitucional, otros querían la república, otros querían, todo eso provoca una serie de movimientos en España que no dejan que España se estabilice políticamente, y ante eso muchos movimientos particularmente movimientos masónicos y también movimientos antimasónicos empiezan a formarse en grupos secretos, de verdad, cofradías, sociedades secretas. Y entonces descubro que en uno de los libros aparece uno de los movimientos que se llamaba precisamente la Torre del Viejo, se funda en 1850 en España y que coge el nombre también de la Fortaleza. Esos nombres que curiosamente son provocados por personas que estaban relacionados con el movimiento masónico. Así que podemos decir que allí hay una serie de influencias. Ustedes saben que Puerto Rico sufre en ese momento o se beneficia, ¿verdad?, de muchas cosas que están surgiendo de España, particularmente todas estas ideas que están surgiendo de España de tipo republicana, de tipo monárquica constitucional, de tipo de regencia. O sea, estamos ante un debate de hacia dónde va a ir España. Y ese debate también está repercutiendo en Puerto Rico. Así que me parece que eso es una de las razones por las cuales estos movimientos cogen ese nombre y se da este tipo de eventos, particularmente en Puerto Rico, y obviamente las situaciones económicas pues provocan también estas otros. Hay un detalle bien interesante. Creo que, y tú me corregirás, creo que Barbosa era el que firmaba, ¿verdad?, el seudónimo La Torre del Viejo. El Viejo de la Torre. El Viejo de la Torre, correcto. El Viejo de la Torre. En su escrito de tiempo, que era el libro que era el periódico que él funda en 1900, y que luego termina hasta su muerte escribiendo ahí. Muy bien. Gloria, el libro obviamente tiene unos temas bien abarcadores, como vimos al principio del programa, ¿verdad? En términos de esa vida de 64 años, 65 años, ¿verdad?, que vivió Barbosa. Pues fue una vida muy, muy fructífera. Antes de la publicación, obviamente, de este libro de ustedes, ¿cuáles son aquellas obras, verdad, que recogen ese acontecer de Barbosa? Obviamente encontramos el de su hija Pilar. Muy pocas. Realmente muy pocas. En los distintos libros de historia lo que hicimos fue buscar detalles tratados en distintas fuentes secundarias, pero básicamente la investigación nuestra se basó en la documentación o en los libros publicados por su hija.
De ahí los historiadores fueron determinando qué era lo que iban a investigar, pero básicamente las investigaciones nuestras son de fuentes primarias, casi expurgando, por decir una palabra, ¿verdad? Expurgando documentos, buscando detallitos aquí, detallitos allá para poder hacer una historia, porque no hay nada. No hay nada, los documentos están desaparecidos o desaparecidos en el zafacón o desaparecidos en colecciones privadas que de hecho se han negado, en algunas ocasiones se han negado a prestarnos los documentos. Tuvimos una gran suerte con el doctor que es psiquiatra que mencioné anteriormente, que tiene una pequeña colección de documentos sobre el doctor Barbosa y fue tan amable de ponernos a disposición esos documentos y no solamente documentos que ayudaron específicamente al proyecto de César Augusto Salcedo porque no encontraba ciertos documentos y él los tiene, los utilizó muy bien, sino que también él tiene mucha memorabilia del doctor Barbosa y está presente en el libro. La utilizamos desconocida totalmente. En el Archivo Histórico de Puerto Rico, en el Archivo General, que hay que hacer una mención muy importante, Barbosa fue uno de los que firmó la ley para crear el Archivo Histórico de Puerto Rico. Lo dijo en su texto el amigo Fregoso, pero se le olvidó, pero yo tengo que recordarlo porque para nosotros ese proyecto es fundamental, ¿verdad? El Archivo Histórico que tan minado está en los últimos años, pues vamos a recordarle a la gente que Barbosa fue uno de los creadores y propulsores. Y en el Instituto de Cultura hay una colección de documentos que nos lo cedieron, específicamente fotografías de la época, pero todo lo demás fue incursión nuestra en archivos, en documentación, en los periódicos de la época que gracias a Dios se están digitalizando y nos favoreció. Aún así, estamos inconformes y creo que vamos a seguir hacer una segunda edición del proyecto, porque hay más que investigar. Oye, hay una pregunta que para terminar nuestra conversación quisiera hacer a los tres, ¿verdad? Historiadores. ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué Barbosa fue en un momento dado nuestra época, nuestra historia, ¿verdad? Reciente, fue relegado y dejado a un lado? ¿Qué es lo qué ustedes piensan que pasó con Barbosa, con esa figura, que es una figura tan importante en el Puerto Rico del siglo XX y de finales del siglo XIX, que en un momento dado como que le perdimos el rastro? ¿Qué piensa Gloria, Cristóbal y Edwin? Esto es mi apreciación. Ajá, esta es mi apreciación. Número uno, porque el elemento ideológico, político, partidista, contra todo lo que era republicanismo, todo lo que era estadidad, fue eclipsado. Pero no solamente contra Barbosa, esto ocurrió también con Pedro Albizu Campos, ocurrió con Betances, ha ocurrido con básicamente todos nuestros líderes de esa época y de un poco más temprano. De modo que si sus ideologías, como decía ahorita Edwin, no eran lo suficientemente importantes o relevantes a un proyecto político que se establece, pues tú no sirves. Vamos a opacarlo. El otro problema, el amor filial de doña Pilar Barbosa tratando de custodiar los documentos y preservar la memoria de su padre, ha impedido que nosotros lleguemos a una documentación que entendemos se perdió, una documentación muy importante que se perdió. Y el otro aspecto que no le falla solamente a Barbosa, sino a todos estos líderes políticos, el secuestro político partidista. Si tú eres de Betances, eres independentista, si eres de Muñoz, eres popular, y está malo, y el otro está malo, y si eres de Albizu Campos, pues no, tú tienes que ser nacionalista. De hecho, el propósito principal de este libro es ese, destacar que estos héroes nuestros
Estos próceres nuestros son del pueblo de Puerto Rico y no necesariamente de sectores ideológicos en particular. Tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a respetarlos y tenemos Sí, que aprender a aquilatarlos y verlos en el contexto histórico de por qué ellos tomaron decisiones. exacto. No sé Doctor si te Fragoso. conformas. Sí, sí, no, muy bien. Doctor Fragoso. Pues mira, a mí me parece que aparte de lo que dijo Gloria, quizás puede ser que haya algo, pues, ¿no? de dejadez, pero yo pienso ahora que con el libro de Pedreira y los escritos de su hija, doña Pilar, se hizo todo. Yo puedo pensar eso, ¿verdad? Pues ya está todo escrito. Y en esta publicación lo que pretendemos hacer es que no, y de ningún prócer, ni nuestras heroínas, ni los varones tampoco. O sea, no hay nada, no hay todo escrito. Hay cosas nuevas que se pueden aportar, ¿verdad? Y a lo mejor esa dejadez, bueno, ya se escribió sobre él, con eso está bien. Pues me parece que hubo ¿verdad? Ese conformismo de no buscar más allá. Y aparte de lo político partidista, ¿verdad? Que ya Gloria lo explicó y no hay que añadirle nada más. Así que me parece que en cada uno de nuestros hombres ilustres, mujeres y hombres ilustres, sí hay cosas nuevas que investigar porque no todo está dicho. Eso me parece a mí. Cristóbal. A mí me parece que lo importante es aquí que se abrió una dimensión extraordinaria. Fíjense que este libro, los autores son personas de diferentes ideologías políticas, personas que tienen diferentes informaciones educativas, académicas, y se abrieron dimensiones. En el caso de Barbosa fue una dimensión, pero podía ser también, y creo que es pionero para otras dimensiones más que se podían analizar de diferentes otros procesos que se han quedado olvidados y traerlos también desde la perspectiva no solamente de las personas que expongan la ideología de ese proceso, sino de las ideologías que puedan surgir de otras personas. Así que sí se puede ver una forma más, ¿verdad?, holística de esa figura, y así se puede completar también, ¿verdad?, un análisis más profundo sobre la persona para poderlo valorizar, ¿verdad? Y esa fue la intención que creo que se hizo aquí con el museo. Excelente. Gloria, ¿dónde conseguimos el libro? Bueno, el libro está en la librería Laberinto en el Viejo San Juan, en Casa Norberto y en Norberto en Río Piedras, está en el Candil en Ponce, lo tiene la Sociedad de Genealogía también, pueden adquirirlo ahí, y también lo tiene la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Y cualquiera otra librería que interese, pues se lo llevamos también, pero realmente lo hemos llevado a distintos lugares, puntos de la isla, para que la gente pueda acceder a la publicación. Muy bien. Bueno, Edwin, palabras finales. Antes que todo, agradecido a ti, ¿verdad? Y a los compañeros por la oportunidad de estar aquí, honrado de la presencia. Incluso, Alexis, me gustaría que la doctora Tapia hablara de un simposio que se está creando por ahí. Ajá, adelante, doctora. Sí, el 5 de septiembre. Además de todas las presentaciones que tenemos pautadas para agosto, el 5 de septiembre vamos a cerrar el proyecto Barbosa con un simposio que lo vamos a organizar junto con la Sociedad de Genealogía y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Y la Oficina de Conservación Histórica, que fue nuestro mejor aliado en un momento dado de esta publicación. Así que los esperamos el 5 de septiembre. ¿En dónde va a ser? En la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. ¿Y por qué en septiembre? ¿Por qué en septiembre? Porque uno de los descubrimientos que hizo la doctora Feliberti, lamentablemente no está en la reunión esta de nosotros hoy, es que él no nació un 27 de julio, él nació un 8 de septiembre de 1857. Ahí tenemos una rectificación histórica. Eso es extraordinario. Cristóbal, palabras finales. Muchas gracias también, Alexis. Muchas gracias a los compañeros que están escuchando este programa los viernes. Sabemos que es un programa extraordinario en términos de, realmente hablando, para nuestra región del suroeste de Puerto Rico, sureste de Puerto Rico, ¿verdad? Que escuchan tu programa, que siempre estén atentos a los nuevos eventos culturales
estamos ocurriendo, y pues obviamente tiene esa gran misión de llegar a nuestro pueblo a través de este programa. Hay que aceptar todo esto, ¿verdad? De este disco que puede ser también de gran utilidad para aquellos que les interesa el tema como este. Muchas gracias a ti, obviamente a mi compañero Gloria y a Edwin por haber participado en este programa. Excelente, pues, Gloria y compañero, pues gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muy amable. Gracias, Alexis. Buenas tardes. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Bueno, agradezco a los compañeros Gloria Tapia Ríos, Cristóbal Santiago Berríos y también al profesor Edwin Fragoso por esta interesante conversación que tuviéramos en la tarde de hoy sobre la figura de José Celso Barbosa y Alcalá. Hoy es 18 de julio y se celebra a nivel mundial el Día de Nelson Mandela. Escuchemos este audio que nos llega sobre la celebración del Día Mundial de Nelson Mandela, quien naciera el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Escuchemos. El 18 de julio, el mundo honra la vida y el legado de Nelson Mandela, símbolo universal de la lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. Este día, declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de Nelson Mandela, nos invita a reflexionar sobre los valores que guiaron su incansable labor: integridad, compasión, perdón y compromiso con el servicio público. Durante 67 años, Mandela dedicó su vida a promover los derechos humanos y a combatir el apartheid en Sudáfrica. Su ejemplo nos recuerda que cada persona, mediante acciones cotidianas, puede contribuir a transformar su comunidad y a construir una sociedad más equitativa. En palabras del propio Mandela, lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Que este día sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con los principios que él defendió con tanta dignidad. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Fue mi director técnico en Caribe 106.5 FM, José León. A nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora, y de Conchi León, nuestra gerente general, les deseamos que pasen todos muy buenas noches, buen fin de semana. Lo próximo, música variada hasta la madrugada por Caribe 106.5 FM. Buenas noches.